Luis es un hombre de cámaras y de micrófonos desde hace mucho tiempo, un gran profesional que tenemos el gusto de habernos cruzado por algún lugar eh, y conocedor un poco de lo que es la realidad, claro, habituado también a medios importantes. Nosotros en este caso somos un medio alternativo y tenemos que hacer todo el trabajo. Somos asistentes, bueno, prácticamente nos falta ser aguatero, pero el agua nos traemos previamente, así que bueno, ya lo tengo aquí en cámara, lo tenemos por allí. Estamos con Luis Curvelo, uno de los grandes voces, yo digo, pues tiene buena voz, cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Luis Curvelo, integrante de APU, pero también vamos a estar hablando de la situación que atraviesan los trabajadores afiliados al Sindicato Unificado de la Televisión para Abonados y Afines, que lamentablemente, bueno, en esta época de pandemia, donde eh, es uno de los sectores quizás beneficiados, si vamos al caso, porque la gente está toda mirando televisión, se abonan, hay planes para todos y realmente parece que es, no sé, cuestión de algo de Disney que nos lo lleva a los trabajadores al despido y qué casualidad, vaya casualidad, que también son algunos representantes sindicales, y en el otro caso, además, los mandan al seguro. Entonces, el grupo de trabajadores que queda trabajando, resulta que trabaja el doble, hace el doble de trabajo por el mismo precio. Así que bueno, Luz Curvelo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Eduardo? Un saludo grande para vos y para la audiencia del Carmen, que además yo quiero hacer el reconocimiento del hecho de que el trabajo en los medios comunitarios, como tú bien decís, implica hacer un poco de todo, ¿no? Y eso es doblemente meritorio. Eh, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando en medios, como tú dijiste, importantes, que obviamente tienen otra infraestructura, otro personal, pero el trabajo de los medios comunitarios es sumamente importante, entre otras cosas porque da la oportunidad de escuchar voces que normalmente no se escuchan en los medios comerciales, en particular darle voz a a los trabajadores, y ahí donde radica quizá la importancia fundamental, en el sentido de que se pueden dar a conocer las reivindicaciones de los trabajadores en las distintas áreas, en particular en este tema que nos atañe ahora y del que tú has mostrado interés en conocer. Estamos hablando justamente de un problema de trabajadores que involucra nada menos que a las tres principales empresas de la televisión abierta, porque son a su vez los propietarios de las empresas de televisión para abonados. O sea que en realidad este es un conflicto que obviamente tiene muy poca visibilidad pública por estas mismas razones, porque estamos hablando precisamente de decisiones que toman los mismos empresarios que son los propietarios de los canales 4, 10 y 12. Estamos hablando de la empresa Equital, que congrega a a las tres principales empresas, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, que son obviamente subsidiarias de las empresas, de las mismas familias que manejan las empresas de la televisión por aire. O sea que, como te imaginarás, este conflicto tiene cero visibilidad a nivel de los medios masivos, ¿no? Exacto. Eh, lo que no se explica también en esta situación donde, bueno, el gobierno por un lado propone el hecho de la posibilidad de mandar gente al seguro de paro, parece que todos los empresarios dijeron vamos a meterlos todos en la bolsa y después nos vemos cómo nos arreglamos, pero de esa manera nos libramos de pagar un sueldo y nos quedamos con menos gente para pagar cuando en realidad están recibiendo más dinero porque hay gente que se está abonando que nunca estuvo abonada y se está abonando y implica el doble de trabajo para la poca plantilla que queda trabajando. Sí, acá se da una contradicción y es que lo que nosotros, en realidad, una doble contradicción, porque en realidad las propias empresas que tienen sus medios de comunicación, en la última revista Broadcaster que reúne justamente a los operadores de cable de toda América Latina, hay un editorial escrito además por alguien que es de Uruguay, que hace referencia y destaca como un impacto positivo de la pandemia
el incremento que ha tenido la actividad de la televisión para abonados en toda América Latina y en Uruguay. Es decir, a contracara de lo que ha ocurrido en el resto de la economía, que se ha hundido literalmente en toda América Latina y en el mundo, la televisión para abonados o lo que es el entretenimiento vía internet o vía televisión o por las diferentes vías electrónicas que tenemos posibilidad de acceder, se ha incrementado notoriamente, pero además esto es una cuestión de sentido común. La gente está en su casa, está guardando la cuarentena en los países en los que ha habido cuarentena obligatoria o cuarentena voluntaria, o está mucho más en su casa cuidándose de esta pandemia que todavía no sabemos cuándo termina. Evidentemente, además, para aquellas familias que tienen niños, se ha incrementado especialmente el consumo de productos para niños a nivel de lo que son las ofertas televisivas. Es decir, hay un incremento, por un lado, notorio de lo que es el negocio, y en ese mismo contexto las empresas resuelven enviar trabajadores al seguro de paro, amparándose en los seguros de paro especiales que estableció el gobierno. Y lo que es peor, después de pasado prácticamente 4 meses de seguro de paro, se empiezan a comunicar despidos a trabajadores, con la particularidad de que de 40 y pico despidos que tenemos en 2 empresas, en las 2 principales, en Montecable y en Equital, la enorme mayoría de esos trabajadores son además integrantes de los núcleos de base de esas 2 empresas y además dirigentes de la Asociación de la Prensa Uruguaya y del sindicato que nuclea específicamente los trabajadores del cable, que es el SUTA, que está integrado a la Asociación de la Prensa Uruguaya, incluyendo al vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya, Roque Delgado, que hace 25 años que trabaja en Equital. Entonces, todo esto, cuando además la empresa dice que estas decisiones últimas de los despidos no tienen nada que ver con la pandemia, no están vinculadas a ningún problema económico, lo dice la propia empresa. Con lo cual, como trabajadores tenemos que concluir que aquí hay otra intención. Hay otra intención que no tiene nada que ver con ningún efecto económico, que no lo existe, sino que el efecto económico es al revés, es un efecto económico positivo. Y además la propia empresa dice que no tiene nada que ver con la pandemia estas decisiones que se están tomando, que es una reestructura empresarial en medio de una pandemia que los ha favorecido económicamente. Entonces es absolutamente inentendible. Lamentablemente, y esto obviamente no lo podemos probar, pero los hechos así lo demuestran, aquí las empresas se están aprovechando para hacer reestructuras antisindicales. Notoriamente les molesta la presencia de los sindicatos. Ha habido negociaciones colectivas en años anteriores en los que ellos a regañadientes han terminado firmando acuerdos salariales que nos han permitido que los trabajadores del cable por lo menos mantengan el poder adquisitivo. No estamos hablando de enormes sumas de dinero, simplemente de mantener el poder adquisitivo, pero eso ya es motivo para que las empresas se sientan molestas por la actitud que anteriormente tenía el Ministerio de Trabajo de tratar de alinearse a la postura de los trabajadores y aprovechando esta nueva coyuntura se impulsan este tipo de reestructuras que nosotros no dudamos en calificar de reestructuras antisindicales, notoriamente antisindicales, y por eso es lo que estamos denunciando. Pero simplemente te agrego un elemento más, porque en todos estos casos de despidos, incluso en las situaciones de seguro de paro, los trabajadores hicimos propuestas. Hicimos propuestas porque entendíamos que, bueno, si había una situación, obviamente no somos necios y entendemos la situación cuando se nos explica y se nos plantea en términos reales. En este caso incluso, yendo más allá de lo que marcaba la realidad, como decimos, hubo un incremento notorio de la demanda de los servicios de televisión para abonados, pero aún así, y atendiendo a eventuales dificultades que pudieran tener las empresas, dijimos, bueno, razonemos sobre la posibilidad de medidas alternativas, seguro de paro rotativos, en fin, incluso la reducción de la jornada laboral, el seguro de paro parcial que se ha dado en algunos sectores, en fin, todas alternativas que incluso las planteaba el propio gobierno, digamos, como alternativas para evitar precisamente la desvinculación. Las empresas en ningún momento atendieron ninguna de las propuestas, absolutamente ninguna de las propuestas. Se planteó incluso la denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo, ante la DINATRA. Hoy mismo hubo una audiencia, la segunda audiencia, para tratar de buscar una solución alternativa a todo esto, particularmente a los despidos, y la empresa volvió a decir sistemáticamente que no a todas y cada una de las propuestas que presentamos como sindicato. Es decir, que aquí hay evidentemente una actitud
deliberada de generar conflicto y sobre todo de descabezar a los sindicatos. O sea, hay una notoria actitud antisindical y eso está demostrado porque está ocurriendo con dirigentes sindicales y reitero, ahora incluso con el nombre específico o con la figura específica de el vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Esto ratifica exactamente el pensamiento del empresario que en épocas de pandemia, en épocas donde la crisis es profunda para los trabajadores, para justamente la parte más vulnerable de la cadena económica, resulte que el empresario le importa un corno y actúa de manera desplicente, nomás, tranquila, porque obviamente está amparado a veces incluso por algunos otros regímenes que apoyan, ¿no? Obviamente que eso hace más difícil la lucha, ¿no? En este caso, aparte, desmantelando el movimiento sindical. Sí, y además justo, nosotros tuvimos que, como Grupo 18, que es el que está, APU es el vínculo de parte de los trabajadores en el Grupo 18 de los consejos salarios, se planteó el tema de este acuerdo puente que fue acordado entre el PIT-CNT, el Poder Ejecutivo y las empresas, y bueno, la necesidad de que, en definitiva, más allá de que no nos convence, a nadie obviamente le convence este acuerdo puente porque implica pérdida de salario, pero justamente el objetivo superior es, bueno, los trabajadores estamos dispuestos a perder salario por un tiempo si preservamos los puestos de trabajo, pero si además de perder salario estamos perdiendo puestos de trabajo, la ecuación no cierra por ningún lado. Entonces, es realmente poco comprensible que no se esperen reacciones de los trabajadores cuando en realidad es la chancha y los 4 reales, como se dice afuera, ¿no? Es la chancha y los 4 reales. Es todo a favor de los empresarios. Y los trabajadores, en ese sentido, lo único que tenemos que hacer es conformarnos con esta actitud, porque supuestamente hay una crisis económica. La verdad que es difícil de comprender, digamos, ¿no? Y estamos hablando de un sector en el que nosotros denunciamos al comienzo de la pandemia, incluso el presidente hizo referencia al tema de lo que estaba ocurriendo en los medios. Los informativos de televisión por aire pasaron de 1 hora y media a 3 horas. Y sin embargo, los canales abiertos de la televisión enviaron a más de 100 trabajadores al seguro de paro. Entre técnicos, administrativos, periodistas, productores, camarógrafos. Y hubo despidos también. Otra situación contradictoria. Estamos hablando del mismo manejo de última, ¿verdad? En medio de una situación en la que se genera y donde además la sociedad y el mundo reclaman información veraz que se contraponga a la pandemia de la fake news que hay y que existe en todas partes del mundo, y todos podemos ver todos los días la cantidad de información falsa que surge sobre la pandemia, sobre el coronavirus, sobre lo que la gente que se está curando o las situaciones que se están dando. Hay que chequear mucho esta información y hay que, por eso justamente, apoyarse en la información veraz que la generan los medios de comunicación. Y en ese contexto, en una contradicción flagrante, los grandes medios de comunicación, y aquí estoy hablando de la televisión y estoy hablando de los diarios también. El diario El País mandó a 90 personas al seguro de paro. El diario El Observador dejó de salir en papel. Se cerró un diario en este contexto. O sea, estamos en una situación realmente de crisis. Hay una radio que dejó de tener programación periodística. Océano FM desapareció como radio, porque según el dueño, ahora volvió la FM. No, mentira. Despediste a 20 trabajadores o más para poner música. O sea, estamos hablando de una situación de crisis generalizada, no es solamente, en este caso, televisión para abonados o televisión abierta. No, estamos hablando de una crisis generalizada que nos ha dejado sin una cantidad de puestos de trabajo. Nosotros tuvimos, al principio de la pandemia, mes de marzo, abril, alrededor de 400 trabajadores en seguro de paro. 400 trabajadores en seguro de paro. Si bien es cierto que unos cuantos de ellos han vuelto, en particular en los canales privados, estuvieron 3 o 4 meses en seguro de paro y han empezado a volver de a poco, pero también ha habido despidos. De todas maneras, todavía no estamos
en condiciones de hacer la cuenta, digamos, final, pero estamos seguros de que vamos a perder quizás arriba de 100 puestos de trabajo, solo en Montevideo, porque esta es un dato de Montevideo, en realidad, no sé, es prácticamente imposible conocer la realidad de los medios del interior, que seguramente es mucho peor, digamos, porque en general es mucho peor que la que de Montevideo, ¿no? Así que, por eso digo, estamos en una situación de una contradicción flagrante, y es cuando más consumo de televisión para abonados hay, cuanto más necesidad de información veraz y cuanto más se ha ampliado la cobertura de los medios, porque, reitero, se duplicó el horario de los informativos. Y todos lo vimos. De 1 hora y media, que era normalmente la duración de informativos, se pasó a 3 horas de informativos. Arrancan a las 6:30 de la tarde y estaban yendo hasta las 9:30 de la tarde. Ahora achicaron un poco hasta las 9, pero igual de todas maneras son 2 horas y media de informativo. Y en ese contexto se reduce la cantidad de personal, de periodistas, de camarógrafos, de editores. Es bastante surrealista lo que está pasando, ¿no? Realmente un tema extenso y un tema, esperemos que llegue a una buena solución, a buen puerto. Le vamos a dar toda la difusión que tenemos y seguramente vamos a estar contactándonos seguido, porque bueno, seguimos hablando con Fabián siempre y estamos en contacto, y vamos a darle los espacios que sean necesarios para ver si esta situación se revierte, porque obviamente estamos siendo manipulados, seguimos en ese tren, y va a ser, tenemos muchos años por delante, así que habrá que seguir luchando. Esperemos que en este caso se logre los buenos resultados. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos un poco esta historia, porque obviamente nos van a quedar varias puntas para aclarar, pero nos ha quedado bastante claro, y bueno, esperamos un futuro contacto para poder seguir ayornando sobre este tema. Bien, Eduardo, te agradezco muchísimo. Para nosotros, te reitero, son muy importantes todas las vías de difusión del conflicto, de lo que está ocurriendo, de la situación que está ocurriendo en los medios de comunicación, porque en definitiva tiene que ver con la democracia, ¿no? Siempre se dice, y a veces debería practicarse también, que una prensa libre, medios de comunicación libres, son parte esencial de la democracia. Bueno, nosotros reivindicamos eso, pero los medios libres y la buena información se hace con trabajadores, Sí, trabajadores que nosotros tenemos el deber de representar. Entonces, hay un nexo directo entre la libertad de información, la libertad de expresión, la libertad de trabajo y la democracia. Y en este caso, ni que hablar, si estamos hablando de medios de comunicación, hay un nexo directo. Así que para nosotros es muy importante que la ciudadanía sepa realmente lo que está pasando. Reitero, porque en esto hay silencio de radio, por estos componentes que te dije de cuáles son los componentes del conflicto. Es muy difícil que esto se divulgue en los grandes medios de comunicación porque los atañe directamente, digamos. Nosotros estamos representando a los trabajadores de esos grandes medios de comunicación y es muy difícil que esto se difunda, se publique, se informe a la ciudadanía sobre lo que está pasando. Así que te agradezco, nosotros aprovechamos siempre que podemos estas instancias y reitero la importancia de los medios comunitarios. Además, agradecerte especialmente porque siempre has estado retransmitiendo nuestras radios abiertas en las distintas instancias que las hemos realizado, y es otro aporte que queremos hacer desde el sindicato, esta emisión de radio abierta que estamos haciendo periódicamente. Lo hicimos la última el 20 de mayo, lo hicimos el 1 de mayo, vamos a estar ahora nuevamente con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, reproduciendo también su mensaje en el Día Mundial del Detenido Desaparecido. Así que te agradezco especialmente por eso, porque sé que esa inquietud la tenés, y en este sentido, reitero, es importante para nosotros difundir lo que nos está pasando como trabajo. Así que muchísimas gracias, Eduardo, y a las órdenes. Arriba, Luis, y bueno, las puertas están siempre abiertas acá, así que, y un orgullo y un placer haber